Muy queridos hijos, tengamos presente que nos acercamos al fin del año litúrgico de la Iglesia, por lo tanto, no tendrá que extrañarnos que las lecturas nos hablen precisamente del fin, la preparación a terminar un periodo y comenzar otro nuevo. En Lucas, el Evangelio que acabamos de escuchar, capítulo 12, versos 39 al 48, se nos indica con un ejemplo muy gráfico. Si yo supiera a qué hora va a venir a robarme el ladrón y por dónde va a entrar, estaría para no dejarlo entrar. Punto. Los ladrones normalmente buscan y estudian los descuidos de uno, las horas en que uno o está descansando o no se encuentra, y de sorpresa. Decía nuestro dicho que en guerra avisada no muere soldado. Si alguien me dijera te voy a ir a robar a tal hora y te voy a quitar esto, voy a entrar con algo, no lo dejo entrar. Pues viene el Señor algo así. El ejemplo saben que no es perfecto, aunque lo haya puesto Jesús. Si nosotros supiéramos cuándo el Señor nos va a pedir cuenta de lo nuestro, estaríamos preparados. Y la gracia, en todos los sentidos de la palabra, es que siempre estemos preparados. Y el Señor sigue y nos insiste en ejemplo. Nosotros al fin y al cabo somos administradores. ¿De qué? De todo cuanto somos y todo cuanto tenemos. Administradores. El dueño es Dios, incluso de mi propia existencia. Hoy Melania, vos sos Melania, ¿no? Melania la otra señora, ¿verdad? Hoy Melania da gracias al Señor por el regalo de su propia existencia, reconociendo así que el dueño de su vida es el Señor. Y cuando nos engañamos y nos mareamos y pensamos que lo mío y que con lo mío, cuando en realidad tendríamos que pensar, con estas circunstancias, con esto que me pone el Señor, con esta, ¿qué es lo que pide el Señor que yo haga? Sabiendo, tendríamos que saberlo, que necesariamente es en servicio a Dios en la persona de los que están cerca de nosotros. Aunque algunas veces yo tenga que acercarme para hacer lo que me pide el Señor. Padre, pero es que como usted lo pone, así lo dice la Sagrada Escritura. Y esta es la enseñanza de nuestra Iglesia. A cómo lo indica el Señor. Antes de venir a misa hablaba con alguien, algunas cosas, es que no lo pensamos. Miren, nadie nace aprendido, y el que piensa que sí, está bien equivocado. Y tantas veces cuando nos toca servir, nos damos cuenta que no estamos preparados. No lo sé hacer, nunca lo he hecho, nunca me ha tocado. Y yo tengo dos opciones frente a un servicio concreto. O me excuso porque no sé hacerlo, o tomo el reto y aprendo. Y aprendo tantas veces en el camino. Cuando yo me excuso y digo no sé hacerlo y me corro, en vez de crecer me hago más pequeño. ¿Por qué? Porque me quedo sin aprender algo que no sé. Padre, ¿qué está diciendo? Piénsenlo. Piénsenlo. ¿Sigo igual que antes? No. Perdiste la oportunidad de aprender y practicar con algo que no sabía. Sin embargo, voy a citar a Pablo, cuando con temor y temblor, con miedo, al fin y al cabo nos fiamos al Señor y le decimos, si vos me metiste en este berenjenal, vos ve cómo le haces, yo voy a intentar hacer todo lo posible y me esfuerzo por aprender, aunque al inicio se me quiebren los platos y las cosas me salgan mal y no.
A fuerza de repetirlo, voy aprendiendo. Y al final, en vez de hacerme menos, me hago más. Padre, pero si solo estaba sirviendo, estaba aprendiendo algo que no sabía y adquirí una habilidad que no la tenía antes. Padre, ¿y de qué le va a servir? Dios sabe qué. Dios sabe cuándo. Dios sabe cuándo. Y así como el ejemplo del Evangelio, uno nunca sabe lo que ha aprendido cuándo se va a necesitar. Padre, ¿qué está diciendo? Déjenme decir en general, ya que algunas veces se habla de educación. Hablemos de lo más sencillo. Lavar un pañuelo, plancharlo, poner un botón, cocinar un huevo, lo tendríamos que saber todos. Cambiar una bujía, tendríamos que saber todo. Cambiar una llanta, tendríamos que saber todo, absolutamente todo. No sé, cuando se me caiga el botón, si va a haber alguien que sepa que me lo ponga o voy a andar sin botón. Padre, pero es que eso es de mujeres. ¿Y quién te ha dicho? Y si no aprendemos ni siquiera a cocinar un huevo, a lo mejor en ciertos momentos vas a pasar mucha hambre. Y si no aprendes, aunque sea a lavar un pañuelo y plancharlo, pues vas a andar seguramente sucio y arrugado. Padre, pero es que yo con mi dinero, déjate de cuento. Déjate de cuento. Hay momentos de emergencia, como el momento del ladrón, cuando no sabes lo vas a necesitar. Si aprendes, creces. Si no aprendes, te haces más pequeño. Y solo hay una forma de ir aprendiendo algunas cosas, que es encontrándole sentido. ¿Por qué? Poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Y la mejor forma de poner en práctica lo que vamos aprendiendo y las mejores escuelas para aprender es servir al otro. Ya el otro me va a reclamar, ya el otro me va a dar a lo mejor de mala manera, ya me va a decir o secretos de cómo que se hace o me va a enseñar lo que me sale mal, porque así es la vida. O alguien se va a apiadar de mí y me va a decir, mire, lo está haciendo así, métela de andar. Si echa el detergente y pone la ropa, se le va a manchar. Se pone el agua primero, después se pone el detergente, se diluye y hasta entonces se le pone la ropa y así no se le mancha. Padre, pero no es lo mismo. En estas cosas que parecen chiquititas, en estas cosas que parecen sin importancia, no solo se mueve nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra alegría, sino también nuestra salvación. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Yo tengo que pensar, si no me sale espontáneo, que aquella persona a quien voy a servir es el propio Jesucristo. Padre, si el otro viera cómo anda, sucio, hediondo, borracho, yo tengo que pensar que el otro es Jesucristo a quien voy a servir. Y saben que hay cosas que ni por todo el oro del mundo haríamos, sino solo por amor a Dios. Padre, ¿qué está diciendo? Miren, lo mismo que dice San Mateo en el capítulo 25. ¿Recuerdan? Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve enfermo, porque estuve preso. Señor, ¿cuándo te vimos así y te ayudamos? ¿O cuándo te vimos así y no te ayudamos? Y la respuesta es la misma. Todas las veces que lo hicieron o que no lo hicieron con uno de estos, los más pequeños, conmigo lo hicieron o a mí me lo dejaron de hacer. Padre, pero es que eso es muy exigente, bendito sea Dios. Vamos entendiendo qué significa amor y comenzaríamos a entender qué significa ser cristiano.
seguidor al fin y al cabo del amor de los amores, Jesucristo nuestro Salvador. Padre, pero es que yo no puedo, desde luego. Me van a perdonar, sí. Yo nunca pude, si me pusieran a cargar un quintal de frijoles de arroz, nunca pude. Cuando era chavalo por chavalo, cuando era joven porque era más flaquito que me han dado a hacer de encargo, ahora ya soy anciano. Nunca he podido. Pero hay otras cosas que sí puedo hacer. Y que he aprendido a hacer. Y que Dios mediante seguiré aprendiendo a pesar de que ya son 66 años cumplidos. Y cuando alguien de 20, 30 dice, ya no puedo aprender más, Dios mío, más de la mitad de una vida que te vas a privar de aprender y de poner en práctica. Padre, pero es que se me quema, a mí también se me han quemado un montón de cosas, y cuando algo no he hecho con frecuencia, meto las de andar, pero a fuerza de repetir, se aprende. Si la mamá, el papá, el tío, la abuelita, cuando comienza a caminar el niño, de gatear, dijera, ay, ya se dio un golpe, ya que no aprenda a caminar, se quedaría inválido. Y si al pronunciar las primeras palabras, que no le van a salir bien, dijera el papá a la mamá, y así no se pronuncia, mejor que no se esfuerce, se queda mudo. Padre, entonces, ¿qué significa? Que si te das un sopapo, sobate desde luego, pero no te quedes en el suelo, levántate y volvé a andar. Padre, pero es que usted sale con unas cosas más raras. Pues cosas que aprendimos, deberíamos de haber aprendido todos en Nicaragua, desde aquello de que cuando te tira el caballo, te caes del caballo, lo primero que tenés que hacer, después te limpias, te subís inmediatamente. Si no, nunca volvés a andar a caballo. Cambiémoslo, si te caes de la bicicleta, si no estás quebrado, volvete a subir. Padre, pero no te quedes en el suelo, levántate y esforzate en hacer las cosas no solo bien, sino en hacer cosas buenas, las cosas malas. Le preguntaron a Jesús, ¿y esto lo decís por todos o también por nosotros? Porque también entraba en aquel entonces, esto es la obligación de nosotros y nosotros que andamos con el Señor, que somos de la argollita. Para nosotros no nos obliga. Ay Dios, lo va a tocar Pablo. Ay Dios, estamos más obligados. Estamos más obligados. Padre, pero eso es mucho esfuerzo, bendito sea Dios. San Pablo también nos habla de los atletas que entrenan en el estadio para competir, para habilitarse. Y nuestra vida de fe, nuestra vida de gracia, nuestra vida de amor, nuestra vida de felicidad, nuestra vida de prosperidad, ¿por qué no decirlo? Es un entrenamiento constante. Y hay que aprender una y otra vez, y lo que tenemos aprendido, reafirmarlo, no sea que se nos olvide. Sinteticemos así hoy la bellísima lectura del Evangelio. Y en la primera lectura que hemos escuchado a Pablo va a tratar este tema. Es de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versos del 12 al 18. Y lo que insiste Pablo es que pasar del Antiguo Testamento, pasar del dominio de la ley, recuerden que la ley, si habría que traducirlo literalmente al hebreo, será la Torá, esta parte del Antiguo Testamento que se atribuye a Moisés, pero por una forma especial de hablar de los hebreos, es la parte por el todo de la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento no solo es un cambio de ropa, es un cambio de la orden del ser. Por lo tanto, no nos obliga el Antiguo Testamento, sino que vivimos en la ley de gracia.
La ley de gracia. Vivimos la ley del amor, si queremos decir. Vivimos la ley de la propia vida de Dios comunicada a nosotros con la fuerza del Espíritu Santo por el ministerio de la Iglesia en el bautismo, como uno de los efectos. Luego nosotros lo que tendríamos que hacer y esforzarnos es no solo por dejarnos amar por el Señor, sino por transmitir ese amor en concreto a los demás, al que está más cerca de mí. Y el amor es muchísimo más exigente que cualquier norma. ¿Qué límite tiene el amor? Incluso va a decir el Cantar de los Cantares que el amor es tan fuerte o más fuerte que la misma muerte. Ponme como un sello sobre tu corazón, ponme como un sello sobre tu frente, porque el amor es más fuerte aún que la muerte. El amor. Pero hay algunos de los cristianos que caen en errores y cuando ese error no quieren salir y se obstinan, incluso se convierte en herejía. Algunas veces nos encontramos buenas personas que en algún momento deformó su enseñanza y nos dicen: yo hice los 9 primeros viernes de mes, y como el Señor le prometió a Santa Margarita María de Alacoque que el que lo hacía no iba a morir sin confesarse y por lo tanto entraba al cielo, yo hoy estoy blindado y puedo hacer con mi vida lo que quiero porque ya entro al cielo. Esto es lo que toca Pablo. O personas, muy buenas personas a veces, pero alguien les comía el coco o en el camino se desorientaron y le dicen: padre, yo ando aquí el escapulario y con el escapulario blindado porque sé que voy al cielo y así puedo hacer lo que quiera. Espérate. Peor aún, porque yo soy dirigente o porque pertenezco a tal grupo, tal asociación, tal movimiento, y quiero recordar documentos de Santo Domingo, conferencia del Episcopado Latinoamericano, que todo grupo, asociación, movimiento, etcétera, son estructuras intermedias entre la familia y la parroquia. Para los que se creen que son más que la parroquia y para los que creen que ellos vienen a hacer el mundo nuevo, y estructuras intermedias que posibilitan que la persona de la familia, donde nace integrada, se supone, pueda integrarse en la parroquia y se le habilita para que preste un servicio concreto, la espiritualidad, el carisma propio del grupo social, etc. Algunos son como escala, se me habilita por esto y el Espíritu Santo me pide después entrar a otro. Pero también hay algunos, y ahora hay que decirlo, no digo el término español, porque Nicaragua para nosotros suena muy feo, que anda metido en todo y todo lo critica. Nosotros decimos: el que mucho abarca poco aprieta. Eso es otra cosa diferente. En ninguno se entrega como Dios manda, le echa la culpa a eso y entonces busca otro, y eso es lo que tiene que hacer, es detenerse un momento, pensar y quitar todo lo que tiene de malo, incluso de idea. ¿Qué me dice Pablo? Hemos pasado de la ley de la gracia al dominio de la ley, de la gracia, perdón. Hemos pasado del dominio de la ley al dominio de la gracia, donde no hay mandamientos. Lo repito, donde no hay mandamientos, donde nada está prohibido. Solo hay una orientación esencial: que nos amemos los unos a los otros con el mismo amor con que Jesucristo nos amó. Y esto es muchísimo más exigente que todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Más aún, para vivir este amor, tengo que repasar y confirmar si realmente voy cumpliendo con los 10 mandamientos. Y si alguno piensa que está amando
y que ya es superapóstol, término de Pablo, o que ya está santo aquí en la tierra, recordemos a Juan, el que quebranta los mandamientos, ni conoce a Dios, ni sabe lo que es el amor. Lo repito, el que quebranta el decálogo ni sabe quién es Dios, ni sabe lo que es el amor. Otra cosa distinta es que por debilidad caiga. Distinto. Porque sé que caí, pido perdón, me levanto, como el que lo botó el caballo o el que se cayó de la bicicleta. Uno se limpia a fuerza y se vuelve a subir. Pero hay otros que piensan quedarse en el suelo y ya está todo listo. No. Padre, ¿y entonces qué importancia tiene estudiar el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento nos prepara para entender el Nuevo Testamento. Y así como una jalencia que tiene que tener su tiempo, y al comienzo no lo conocemos todo, nos vamos conociendo poco a poco durante el tiempo de la jalencia, hasta que llegue el matrimonio. Y llegamos al matrimonio, los que se casan, los que el Señor les dio el carisma del matrimonio, la vocación del matrimonio. Cuando se casan no es porque ya se conocen perfectamente, comienzan otro nivel de aprendizaje que va a ser total hasta que al fin nos encontremos cara a cara en el Señor, después de pasar el umbral de la muerte, no antes. Padre, es que yo no sabía, bendito sea Dios, y aprendiste algo que no sabía. Padre, es que llevamos 60 años de casado, bendito sea Dios. No es una rutina. Unas cosas le pregunté yo a don Federico y a doña Blanquita, ¿recuerdan? Y fueron celebrados aquí 70 años de matrimonio, 71 y 72. No siguieron contando porque el Señor se llevó a don Federico y poco después se llevó a doña Blanquita. Unos años después. Que ustedes conocieron o ustedes vieron, conocen a sus hijos, a lo mejor a los nietos y bisnietos. Estoy hablando de los papás del doctor Nereo Cabrera. Padre, ¿y entonces qué hacer? Bendito sea Dios. La pregunta ya te indica que no te lo sabes todo. Y entonces recurrir al maestro. Uno solo es maestro, el Señor, y el que hace las veces de Jesús, no porque lo suplanta, sino porque nos permite escuchar lo que quiere Jesús en palabras sensibles, en gestos, que es el Papa. Y el Papa te dijo, estudia el catecismo para ponerlo en práctica. Y el Papa te ha dicho, profundizar la doctrina y practicar el amor, sin olvidarte de rezar. ¿Y cuántas veces le tendremos que decir al Señor, Señor, perdóname porque no doy el límite de lo que me das? Señor, todavía no logro llegar a lo que me pedí. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Desde luego. Porque es encontrarme con el Señor, no contar un cuento a alguien y decirle, Señor, yo quería, pero fíjate que mi hermana no me deja. Señor, yo quería, no sé cuánto, vos sabés que yo quería, pero el calor, yo quería, pero imagínate que no tengo los 3 millones de dólares que necesito para poder rezar. Y que usando excusas, no sé si me expreso, incluso siendo chusco en estos ejemplos. Padre, ¿y entonces qué hacer? Saber que el Señor es mi ayuda. Salmo responsorial. Él. Padre, pero ¿se puede vivir así? Por el amor de Dios, está muy fresca todavía en nosotros la imagen del Papa Juan Pablo II, ya santo, aunque la declaración oficial no se haya hecho.
Lo vimos todavía con fuerzas en su visita, 2 visitas a Nicaragua, su visita a León. Lo vimos, gracias a los medios, en aquella escena enternecedora, no cuando las veces que tuvo que regañar y poner los puntos sobre las sillas, incluso a curas que se portaban mal, incluso en el aeropuerto de Managua, cuando le dijo, usted primero tiene que arreglar su situación con la iglesia, el regaño a Ernesto Cardenal, contado por el mismo Ernesto, no es que me lo invente, y ese mismo día. Se regaña cuando se tiene que regañar, se pone en su lugar cuando se tiene que poner en su lugar, pero también entrañable cuando ya la naturaleza misma, cuando no le permitió expresar ninguna palabra audible, sino aquel como gemido que lo vimos por televisión. Y así, encomendando su vida al Señor, se durmió en él. Santo. Hoy, a San Juan de Capistrano, de hace casi 600 años, franciscano por cierto, no solo le toca combatir herejías, es decir, errores en los que algunas personas se aferran, y no solo para ellas, sino que difunden, sino también, no se escandalice nadie, ¿no? Nuestra fe tiene que llevar algún momento a expresarse en la defensa concreta de nuestra forma de vivir y de nuestro valor. Si el Señor no me da el don del martirio, de defenderla ofrendando mi vida. Pues a Juan de Capistrano le tocó predicar la cruzada para oponerse a los turcos que venían invadiendo Europa. Miren, antes de que hablaran de la soberanía y no sé cuántas cosas, la forma de vivir cristiana frente a quien venía arrasando y venía en la política de tierra arrasada, aunque no se hablaba ese término en ese entonces, matar todo lo que se lo pusiera. Padre, pero el Señor le pidió eso. El Señor le pidió eso a San Juan de Capistrano. No se lo pidió a San Francisco de Asís, pero también le pidió a San Juan participar activamente en la reforma de la orden de los frailes mínimos. Padre, ¿por qué? Porque las instituciones de iglesia, también como la casa, de vez en cuando se nos desarreglan. De vez en cuando hay que limpiarla más a profundidad, de vez en cuando hay que hacer, ¿cómo no? Con esto termino. De vez en cuando hay que hacer sínodos, como nuestro segundo sínodo diocesano, que si no lo leemos, no lo estudiamos, no lo comenzamos a poner en práctica, ¿de qué sirve? Padre, y entonces, gran santo para la Iglesia, franciscano. No hablo de orgullo, sino del beneficio que ha producido. Hoy, reitero, vamos a decirle a San Juan de Capistrano, al Señor, que por intercesión de San Juan, no solo siga aumentando la inmensa familia franciscana en número y en santidad, sino que también nos conceda a nosotros el arreglar nuestras cosas y el mantenernos unidos, firmes en la fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.